Bienvenidos a una nueva y apasionante historia. En esta ocasión vamos a relatar algo sorprendente, la increíble aparición de una religiosa vestida de azul, una monja de clausura que nunca abandonó su convento de Ágreda, pequeña población de la provincia de Soria, en España, pero que fue vista en numerosas ocasiones en varios lugares del sur de Estados Unidos, principalmente en Nuevo México y Texas. En las riberas del majestuoso Río Grande, en el año 1629, el territorio de Nuevo México se extendía en una vasta y enigmática extensión. Las montañas imponentes y los cielos abiertos abrazaban la tierra, que a menudo quedaba sumida en un profundo silencio, solamente interrumpido por el susurro del viento entre los árboles y el murmullo del río en su viaje hacia el horizonte. En este rincón de la Nueva España, la luz del sol brillaba con una intensidad que podía parecer divina, y la naturaleza misma parecía conservar los secretos más profundos de la propia existencia. En aquellos tiempos de religiosidad y misterios, en el asentamiento español resonaron las voces de un grupo de frailes al mando de Fray Esteban de Perea, que transformarían para siempre el destino de toda la región. 30 frailes franciscanos fueron enviados con la misión de cristianizar a las tribus paganas de los alrededores, arribaron con una esperanza ardiente y el evangelio en sus corazones. Entre ellos, se encontraba el veterano Fray Juan de Salas, un hombre cuyo rostro había sido moldeado por años de servicio y sabiduría, y que les había precedido en su misión evangelizadora. El fraile Juan de Salas llegó a Nuevo México en 1612, junto con un compañero llamado Fray Ordóñez, pero Fray Juan, aunque ya se encontraba en aquellas lejanas tierras de Nuevo México desde hacía varios años, no estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. A lo largo de los últimos meses, los indígenas de las tribus locales habían comenzado a acercarse hasta su humilde morada, en su pequeño convento de Isleta Pueblo, cerca de la actual ciudad de Alburquerque, anhelantes de ser bautizados y abrazar la fe cristiana. Pero algo más intrigante acompañaba su deseo de conversión. En sus relatos, hablaban de una mujer de piel blanca, vestida con ropas azules, que había llegado hasta ellos en sus sueños y visiones, y también en su realidad diaria, interactuando con ellos y proclamando la palabra divina. Esta dama misteriosa les había hablado del pronto advenimiento de frailes evangelizadores, que habrían de guiarlos en el camino hacia Dios. Por aquel entonces, Fray Juan de Salas ya había conseguido dominar el lenguaje de los indios de la región, y escuchaba estas historias con una mezcla de asombro y desconcierto. ¿Quién era esta mujer de azul que aparecía en los relatos de los nativos? ¿Era acaso un presagio divino, o tal vez se trataba de una manifestación de sus propios anhelos? Sus ojos cansados se posaban en el horizonte lejano, donde las sombras de las montañas se alzaban como guardianes de secretos insondables. La misteriosa mujer de azul tejía un velo de misticismo sobre aquellas tierras, los indígenas creían en sus palabras y esperaban con fervor la llegada de los frailes, guiados por las visiones de esta figura enigmática. Fray Juan, aún en su escepticismo, no podía evitar sentir que algo trascendental estaba en juego, y los cielos estrellados parecían susurrarle promesas de cambio y renovación. Así, en esta confluencia de creencias, de sueños y realidades, comenzaba una historia que trascendería los límites de la comprensión humana. El destino de las tribus indígenas y de los frailes franciscanos se entrelazaría para siempre en la leyenda de la Dama Azul, cuyo misterio impregnaría el corazón de aquellas tribus pobladoras de la región de Nuevo México, y más allá, en un nuevo capítulo de su historia, teñido de esperanza y auténtica fe. Los frailes franciscanos quedaron perplejos al escuchar las historias que les relataban los indígenas de la tribu de los Humanos. Sus ojos brillaban con curiosidad y asombro, mientras escuchaban con auténtica admiración las narraciones acerca de la misteriosa dama vestida de azul, que se había aparecido en los sueños y visiones de los nativos. Fray Juan de Salas, con su experiencia y sabiduría, se convirtió en el puente entre las palabras de los indígenas y la comprensión de los frailes. En una noche estrellada, sentados alrededor de una fogata, los frailes escucharon maravillados la historia de un joven indígena llamado Natán, el cual, con ojos húmedos de emoción y una voz repleta de fervor, compartió su propia experiencia. La Dama Azul se nos aparece en los momentos de quietud, cuando el mundo se calma y nuestros corazones están abiertos a lo divino, dijo Natán. Ella nos habla con una voz cálida y amable, transmitiéndonos la palabra de Dios y el amor que Él siente por todos nosotros. Fray Juan, con su humildad y comprensión, se convirtió en el traductor de estas palabras para sus compañeros. El joven les narró la devoción que los humanos sentían hacia la Dama Azul, y cómo estos creían que era una mensajera divina, que les guiaba hacia la llegada de los frailes evangelizadores.
Una anécdota en particular cautivó la atención de los frailes, cuando un anciano chamán de la tribu compartió su encuentro con la Dama Azul, durante una ceremonia de oración en el corazón de la naturaleza, en la entrada de un pasaje de elevadas rocas que flanqueaban las orillas del río. Mientras cantábamos y elevábamos nuestras voces hacia el Gran Espíritu, ella se materializó ante nosotros, dijo el anciano con reverencia. Su vestido azul parecía tejido de los propios cielos, y su presencia irradiaba un amor tan profundo que podíamos sentirlo en nuestros corazones. Ella nos habló con palabras que trascendían los idiomas, compartiendo la paz y el amor que solo Dios puede otorgar. Fray Juan de Salas, en su papel de traductor y puente cultural, compartía emocionado estas experiencias con sus compañeros. A medida que las historias se entrelazaban con las estrellas que brillaban en el cielo, los frailes comenzaron a sentir una conexión más profunda con la tierra y con la fe que compartían con aquellos indígenas, reflexionando sobre la importancia del amor divino, la compasión por nuestros semejantes, y el respeto por la tierra y todas sus criaturas, fruto de la creación divina. Entonces los frailes evangelizadores, con ilusión y ánimo renovado, se prepararon para cumplir su misión de llevar la palabra de Dios a todas las tribus paganas de los alrededores, y en cada momento de silencio, cuando el mundo se aquietaba y los corazones se abrían, la presencia de la Dama Azul seguía siendo un faro de amor y guía, en aquel vasto y enigmático territorio de Nuevo México. De esta manera, la delegación de frailes franciscanos descubrieron que aquellas tribus de indígenas ya tenían una buena comprensión de las enseñanzas cristianas, gracias al trabajo evangelizador de la misteriosa Dama de Azul. Por lo tanto, bautizaron a todos y cada uno de los 10.000 miembros de la tribu sin más instrucción, y también curaron a muchos enfermos con el poder de su religión. Mientras estuvieron allí, recibieron solicitudes de enseñanza de tribus situadas más al este. En 1632, Juan de Salas, el padre Juan de Ortega, y un pequeño grupo de soldados viajaron al territorio jumano, cerca de lo que ahora es la ciudad de San Ángelo, en Texas, y al río en el que vivían los jumanos lo llamaron Río de las Nueces, por los numerosos nogales que crecían junto a él. Estos milagrosos hechos llegaron hasta España, y en 1629 los frailes de Isleta Pueblo recibieron una consulta de Felipe IV, rey de España en aquella época, pidiendo información sobre estas visitas de una dama que vestía como una monja con hábito azul, e inmediatamente identificaron a la Dama de Azul con una joven monja de clausura, llamada María Coronel y Arana, más conocida como María de Jesús de Ágreda. Como era de esperar, la Inquisición tomó cartas en el asunto, y en el año 1635 se inició un proceso formal sobre estos extraordinarios acontecimientos, que se prolongó hasta el año 1649, con resultado favorable para la monja. La explicación no deja de ser complicada, pero los datos son serios e impresionantes. Este fenómeno extraordinario motivó que el 2 de diciembre de 2008 se firmara en el Capitolio de Santa Fe, en Nuevo México, un histórico acuerdo de hermanamiento entre la Villa Soriana de Ágreda y el Estado de Nuevo México. Esta fue la primera vez que un Estado norteamericano se vinculaba formalmente a una población española, y también la primera ocasión que se hizo algo así inspirado en un hecho sobrenatural. Según consta en un documento fechado en 1630, editado por la Imprenta Real de Felipe IV, y conocido como el Memorial de Benavides, una monja de clausura de Ágreda fue la responsable de la conversión de miles de nativos americanos, que vivían a orillas del Río Grande, situado a más de 10.000 kilómetros de distancia, gracias al extraordinario don de la bilocación. Aquella religiosa de la orden concepcionista, llamada Sor María de Jesús de Ágreda, podía estar en dos lugares a la vez. Esta fue la increíble historia de la Dama de Azul, una monja que sin salir nunca de su humilde convento evangelizó a muchas tribus de indígenas americanos, dejando una huella imborrable en la historia, y un enigma aún por resolver. Gracias a todos por vuestra atención y hasta pronto.